Bueno, pues la última vez que nos reunimos acá para Romanos, me parece que fue en diciembre, 12 de diciembre, y acá tengo que vimos hasta el capítulo 4, vimos del versículo del 1 al 12, ¿ok? Entonces hoy tendríamos que estar empezando justamente aquí en el 13, pero vamos rapidísimo del 1 al 12 para ver de qué estaba hablando. Entonces, se van a acordar que Romanos es una teología sistemática pequeña en la que Pablo está trabajando con el tema de cómo un Dios justo y santo puede perdonar a un hombre injusto y pecaminoso sin dejar de ser justo, ¿no? Entonces comienza con los capítulos del 1 al 3, básicamente, donde nos presenta la pecaminosidad humana, tanto de gentiles como de judíos, nos habla de uno del otro, ¿no? Que al final del día los pecadores que tenían la ley van a ser condenados por no obedecerla y los pecadores sin ley van a ser condenados, ¿no? Porque Dios grabó esa ley en sus corazones. Entonces al final del día dice, desde la creación del mundo, todo el mundo sabe que hay un Dios, por eso son culpables delante de él. Entonces una vez que Pablo transita también con el tema de la circuncisión con los judíos y todo esto, nos pone un ejemplo de cómo es que el hombre es justificado delante de Dios. Y entonces comienza en el capítulo 4, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, ¿no? O sea, él es el padre de los judíos, aquí le está hablando, digamos, a los judíos. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? ¿Cómo se dio cuenta él que Dios justifica a los pecadores? ¿Qué es lo que él descubrió? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró pues, el patriarca justo debido a su fe. Él se dio cuenta que la justificación que él recibió no fue por sus buenas acciones, ¿ok? Porque si hubiera sido por sus buenas acciones, si hubiera sido por sus obras, él tendría de qué presumir, ¿no? Yo fui salvo porque guardé la ley, yo fui salvo porque obedecí, yo fui salvo por esto, por aquello. Pero esa no es la forma de actuar de Dios, porque para empezar no podemos guardar nosotros la ley. Por eso dice, las escrituras nos dicen allá en Génesis que él le creyó a Dios, ¿ok? A la promesa que Dios le hizo y Dios lo consideró justo solo debido a su fe, ¿ok? Y Pablo continúa, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino lo que se ha ganado. Cuando tú estás trabajando, tú tienes un empleo y vas, cumples, trabajas en tus horarios, todo tu esfuerzo, lo que te pagan no es algo que te están regalando, es algo que te ganaste. Pero no funciona así con la salvación. Dios no te debe ningún regalo, Dios no te debe la salvación, tú no te la has ganado. ¿Ok? Entonces dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Otra vez, la salvación, la justificación no es por tus obras, es por la fe y nada más, por la fe. Y David también escribió sobre esto mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo, y aquí creo que cita el Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados, y qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Dice, entonces, desde el patriarca también con David, que era profeta y rey, él ya sabía que hay una manera en la cual Dios puede borrar los pecados del hombre. Y esa manera es por medio de creer en sus promesas, de creer en él, no es queriéndonos ganar la salvación por nuestras obras. Ahora bien, esta bendición es solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos. Como venimos diciendo, Dios consideró al patriarca justo debido a su fe. Dios consideró al patriarca justo por la fe. Pero entonces él dice, vamos a ver el orden en el que esto sucedió. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Los judíos que estaban poniendo todavía como su confianza en la circuncisión, como esa señal, ese rito que los justificaba con Dios. Pablo les destruye esa confianza cuando les dice, vamos a examinar qué pasó con Abraham. Dios, Dios le consideró justo, Dios le declaró justo, pero ¿cuándo sucedió esto? ¿Antes o después de ser circuncidado? Es evidente que Dios aceptó al patriarca antes de que fuera circuncidado. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Luego nos dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado
y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Ustedes se acuerdan una vez que él cree y nos dice que fue declarado justo por su fe, entonces Dios ordena que lleve una marca externa visible sobre su carne, él y su descendencia, que es la circuncisión. Pero la circuncisión vino después de que él manifestara fe, no fue antes. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. ¿Estos quiénes son? Los gentiles, porque así era él. Él tuvo fe antes de ser circuncidado, por eso él es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. ¿Ok? Y Abraham también es el padre espiritual de los que ya han sido circuncidados, como los judíos, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía él antes de ser circuncidado. Entonces, él es el padre tanto de judíos como gentiles, con circuncisión o sin circuncisión. ¿Cuál es lo importante acá? Que tanto judíos como gentiles tengan el mismo tipo de fe que tenía Abraham. Y hasta acá nos quedamos la vez pasada. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario al respecto? No. ¿Todo bien? No. Sí. Ok. ¿Quién me apoya, por favor, con el 13? Porque soy un poquito malo de la garganta ahorita y me duele. Si son tan amables. Yo. A ver, venga, Julio. Gracias. Dice, obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Ahí, gracias. Entonces dice, obviamente la promesa que Dios hizo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es esta promesa? En el pacto con Abraham. ¿Ok? Le voy a dar toda esta tierra a tu descendencia, la tierra de Canaán. La promesa que Dios hizo de dar toda la tierra al patriarca y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. Nunca le dijo, te voy a dar esta tierra si tú haces esto. Te voy a dar esta tierra si tú, o sea, si tú cumples con estas estipulaciones del pacto, como sí pasó con Moisés en el Sinaí después. Pero aquí el pacto fue un pacto incondicional. Te voy a dar esta tierra y lo juro por mi nombre. Entonces, esa promesa no dependía de si él obedecía o no, ¿ok? Sino si él estaba en una relación correcta con Dios, y esa relación correcta con Dios solo viene por medio de creer en la promesa que Dios dio. Entonces, la promesa que Dios le hizo al patriarca no tenía condiciones, no tenía estipulaciones pactuales que él tuviera que cumplir para hacerse de la promesa, solo tenía que creer que Dios, quien le prometió algo, cumpliría. 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen a la ley, si la promesa que Dios hizo fuera por la obediencia a la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Entonces ya no sería una promesa, sino sería gánatelo. ¿Sí? ¿Quieres esto? Pues trabájale y gánatelo y obra y haz méritos para que lo puedas tener. Entonces ya no hay un sentido en que Dios te prometa algo porque depende de ti. Y la promesa aquí con el patriarca dependía únicamente de Dios. Dice, porque si tú intentaras justificarte, 15, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. ¿Por qué es que la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla? ¿Por qué? Pues porque nadie la puede cumplir ni obedecer. Exactamente, porque no podemos obedecerla. Y la ley tiene una sanción para quien la desobedece. Entonces, si tú estás tratando de justificarte con Dios por medio de cumplir la ley, lo único que vas a conseguir para ti es castigo. No vas a poder. Y dice Pablo, la única forma de no violar la ley, la única forma que tenemos nosotros seres humanos caídos, pecaminosos, de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. La única manera de no violar leyes es no tener leyes, porque si hay ley la vamos a violar, eso es un hecho así consumado, no hay de otra. Somos radicalmente reprobados y depravados. El ser humano está infectado del pecado hasta la raíz. Eso quiere decir, no que seas tan malo como puedes llegar a ser, porque Dios por eso, en su gracia, a una gente que no es cristiana,
le ha dado sus medios ordinarios para detener su maldad, como la familia, ¿no? Como la policía, como el castigo. O sea, esos medios ordinarios son los que Dios usa para incluso contener al impío en su maldad. Pero la depravación radical quiere decir que todo lo que somos como seres humanos está contaminado por el pecado. Nuestras inclinaciones, nuestra voluntad, nuestras emociones, gustos, deseos, anhelos, todo está contaminado por el pecado. Entonces, la única manera de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar, porque si no, sí la vamos a violar. 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Pablo es recalcitrante y si ya se fijaron en quién es Pablo y en cómo escribe Pablo, Pablo repite una y otra vez lo mismo, porque sabe que somos muy dados a olvidar. Entonces la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Aquí le están hablando a los judíos. O sea, no tienes ya que estar aquí en este contexto, en este siglo, una vez que Cristo vino y terminó con la ley ceremonial porque la cumplió. Dice, ya no tienes que seguir guardando esa ley en la cuestión ceremonial, ¿no? En el tema de la circuncisión. O sea, en el tema de guardar la ley de Sinaí, ¿sale? Entonces, vivamos o no de acuerdo con esa ley, todos vamos a recibir la promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Y qué es lo que él hizo? Le creyó a Dios y lo manifestó por medio de sus obras, pero sus obras no fueron el fundamento de su justificación, sus obras fueron la demostración de la fe que él tuvo. ¿Okay? Entonces, si tenemos una fe como la que tuvo él, vamos a recibir esta promesa porque él es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. ¿Se acuerdan que esta parte también es parte del pacto con Abraham? Entonces aquí Pablo te está diciendo exactamente a esto se refiere. Tú vas a tener muchos hijos espirituales en el futuro y van a ser tus hijos espirituales porque van a tener el mismo tipo de fe que tienes tú y como tú, ellos también van a ser justificados. Por eso es que es nuestro Padre. ¿Ok? Y por eso es que el pacto con Abraham sigue vigente para nosotros hoy. El pacto con Abraham no ha terminado. El pacto con Abraham no ha sido abolido. El pacto con Abraham es la manera en la cual se adminicula, vamos al nuevo pacto, que es una continuación, digamos, vamos al nuevo pacto del pacto con Abraham, con unas modificaciones, y sigue vigente para nosotros. Por eso nosotros los cristianos, los que hemos puesto fe en Jesucristo, somos hijos espirituales de Abraham. Y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Él tuvo una fe tan grande que le creyó a Dios, aún en contra de lo que estaba viendo, de la realidad fáctica, de la realidad que nos golpea todos los días, que es lo que nuestros sentidos aprenden, ¿no? Es lo que recibimos por medio de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos. Él estaba viendo una cosa y Dios decía algo diferente y él decidió creerle a Dios. El 18, ¿qué dice? Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham está plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo.
Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para los ojos de Dios. Gracias, Julio. Entonces, él le creyó a Dios aun cuando las cosas que veía eran contrarias a lo que Dios le decía. Y no tenía, pues una razón, un motivo para tener esperanza. Humanamente hablando, 18, pero él siguió teniendo esperanza. O sea, humanamente hablando, no había razón para que él creyera que lo que Dios dijo se cumpliría, pero él siguió aún así creyendo, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchos pueblos o naciones. Dios me dijo que esto va a pasar, así que va a pasar. Pues Dios le había dicho, esta será la cantidad de descendientes que tendrás, y ya lo han visto ustedes en Génesis, ¿no? Y la fe del patriarca no se debilitó. Aunque él reconocía que tenía como 100 años de edad, ya estaba anciano para tener hijos y el vientre de su esposa igual. O sea, con todas las situaciones en contra, él determinó, por la gracia de Dios, poner su fe en la promesa de Dios. Y nos dice, no se debilitó. Y lo mismo pasó, y ya lo vimos, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Una vez que después de todo esto, y creo que nos quedamos ahí en Génesis y lo vamos el viernes, o creo que lo vimos, no me acuerdo, pero una vez que Dios cumple su promesa y entonces por fin él tiene un hijo por el cual va a venir la promesa, Dios le dice, mátalo. Y él estaba dispuesto a matarlo, porque la Biblia dice que él sabía que si lo mataba, Dios lo tenía que resucitar, porque él había dicho algo. Y él había dicho que por Isaac le sería llamada descendencia. Entonces, su fe en Dios era tan grande que estaba dispuesto a matar a su hijo, porque sabía que Dios no podía quedarse sin cumplir su promesa. Y él había dicho que él tendría hijos, así que Dios tendrá que resucitarlo para que esta promesa siga vigente. Entonces, él siempre creyó en la promesa de Dios sin vacilar. Este es el testimonio de Dios de la fe de Abraham. Sin vacilar. ¿Qué es vacilar? Dudar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Cuando las circunstancias se pusieron más adversas y más humanamente imposibles, él todavía creyó más, y así le dio gloria a Dios. Dios fue glorificado por la fe del patriarca, por la confianza del patriarca en él. Básicamente lo que estaba diciendo era algo del carácter de Dios. Tú eres fiel y tú no puedes fallar a tu palabra. Porque si hubiera vacilado, si dudaba, también estaría comunicando algo respecto al carácter de Dios. Y es, Dios puede ser que mienta. Puede ser que me haya prometido algo que después no va a cumplir. Porque sé que estamos como muy acostumbrados, somos seres humanos, todos somos mentirosos y tratamos con gente mentirosa y estamos acostumbrados a que alguien diga algo y luego no lo cumpla. ¿Ok? Pero entonces lo que él está diciendo con esta fe es, Dios es totalmente digno de confianza. Y así le está dando gloria a Dios, porque él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Él estaba convencido, yo estoy anciano, mi esposa está anciana, voy a tener un hijo, Dios lo va a cumplir. Ya tuvo un hijo y ahora mátalo, Dios lo va a resucitar, Dios lo va a cumplir. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y después de que Dios le declara justo, es decir, que Dios le justifica, que Dios le salva, entonces le manda, circuncídate tú y tu descendencia, como una señal de la fe que él puso antes de estar circuncidado. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de él, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Esto que nos narra Génesis no es solo para que veamos, oye, qué buena onda por él, ¿no? Sino Dios lo dejó escrito para que entendamos que así también nosotros vamos a ser justificados. Es para nuestro beneficio, pues nos asegura que Dios nos va a considerar justos a nosotros también si creemos en él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La misma fe que justificó al patriarca es la misma fe que te va a justificar a ti y a mí si crees en Dios, quien levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo.
el cual, Cristo Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él sobre la cruz tomó el castigo que nos correspondía y fue resucitado para que Dios declarara que había aceptado el sacrificio de Jesucristo y entonces pudiéramos ser justos a los ojos de Dios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No, No. Ok. 5. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ya que hemos sido justificados, ya que hemos sido salvados, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Este versículo es tremendamente importante. Un momento, por favor. Ya, perdón. Una vez que el cristiano es lavado de sus pecados y es vestido de la justicia de Jesucristo, es vestido de la justicia de Jesucristo, tiene algo con Dios que se llama paz. La gran pregunta es, ¿de quién te salvó Dios? ¿Quién le responde? ¿De quién te salvó Dios? de él mismo, de su ira, ¿no? Exactamente, exactamente. Dios te salvó de él mismo. Dios te salvó de su propia ira. Entonces, Dios era tu juez. Dios era tu enemigo declarado. Dios estaba con sus flechas listas para matar al impío. Pero una vez que tú crees en su Hijo, que Él murió por nuestros pecados y tú aceptas el sacrificio que Él hizo por medio de la fe y te rindes a Cristo, o sea, cuando crees en Cristo, pues, Dios te justifica. Y entonces tienes algo que se llama paz, porque no solo ya estás perdonado, sino Él te adopta como su hijo. O sea, pasas a formar parte de su familia. Y Pablo nos va a hablar de esto todavía, pero ya lo está tocando aquí en estos términos, en un contexto greco-romano, ¿okay? Donde el derecho civil estaba muy adelantado. Y la adopción es una institución jurídica romana. O sea, si tú llegas incluso al Código Civil aquí en México, al familiar, y buscas adopción, todo lo que tenga que ver con el derecho civil y familiar tiene una herencia romana en México. Es decir, los romanos practicaban esta institución jurídica y no solo, digamos, adoptaban niños, sino también tú podías adoptar a un señor grande ya, digamos, adulto y era parte de tu familia, ¿no? Y los cristianos en el tiempo de Pablo entienden que cuando Dios te adopta como parte de su familia, ya no hay marcha atrás. Eso es irrevocable. La adopción ya no se puede terminar. No puede ser que seas hijo de una familia y después dejes de ser hijo. Se crea una filiación indestructible. Y Pablo lo entiende y sus escuchas también lo entienden. Por eso después que nos diga hemos sido adoptados va a ser tremendamente poderoso, pero desde acá ya lo estamos intuyendo porque ya no es Dios el juez, ahora es nuestro Padre, tenemos paz con Él, fuimos adoptados en su familia por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Y debido a nuestra fe, solamente a creer, Cristo nos hizo entrar en ¿qué? Un lugar de privilegio inmerecido. No merecíamos estar ahí. Es un privilegio ser parte de la familia de Dios en el cual ahora, ¿qué dice? Permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Una vez que hemos sido justificados y salvados, somos adoptados como miembros de la familia de Dios, estamos unidos a Cristo, estamos en un lugar de privilegio que no merecemos, pero es un gran privilegio y ahí permanecemos. Permanecer es algo inamovible, permanecer es algo indestructible, permanecer es algo permanente, valga la redundancia. Y ahí permaneciendo en esta unión con Cristo que es indestructible, esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Tenemos plena confianza, como la que tuvo el patriarca.
y plena alegría y gozo. ¿De qué? De que vamos a participar de la gloria de Dios en el siglo venidero. Es decir, que vamos a ser glorificados y vamos a estar con Él. Hay muchos pasajes en la Biblia que combaten esta falsa enseñanza de que la salvación se puede perder. Muchos. Pero cuando tú entiendes el vínculo que guardas con Cristo, la naturaleza de tu unión con Cristo, no puedes concluir que la salvación se puede perder. ¿Me explico? No puedes ser cristiano y luego no ser cristiano porque es pecado. Una vez que estás unido a Cristo, eres parte de la familia de Dios, estás lavado de tus pecados, permaneces en Él y esperas con confianza y alegría, dice Pablo, que vamos a participar de la gloria de Dios. Pero mientras ese momento llega, 3, también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Pero qué crees? Que hasta que ese momento llegue donde estemos plenamente participando de la gloria de Dios, Dios ha determinado que aquí tengamos pruebas y tengamos dificultades. ¿Y cuál debe ser la respuesta del cristiano entre esas pruebas y dificultades? Nos alegramos. Nos alegramos. Porque esto está concatenado con después participar de la gloria de Dios. Hay pruebas, dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, resistencia. Dios manda pruebas y dificultades a nuestras vidas para que perseveremos, para que desarrollemos resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Ok? Entonces, cuando Dios te está entrenando ahí con pruebas, dificultades, está desarrollando resistencia y esa resistencia te va a dar un carácter firme cristiano. Y el carácter, cuando tenemos un carácter cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, piadoso, eso fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Ok? O sea, estoy viendo que, y lo vamos a ver posteriormente en el 6, cuando ya comienzo a hablar de la santificación, estoy viendo que Dios está trabajando en mí. Esto me fortalece que realmente soy cristiano y tengo una esperanza que dice segura de salvación. La única manera que existe en que la salvación se pueda perder es que Dios sea mentiroso. No hay más. ¿Ok? Porque tu esperanza de salvación es que, dice Dios, segura. Y segura es algo seguro, ¿no? 5. Y esa esperanza segura de salvación que dice, no acabará en desilusión. No va a terminar en desilusión. O sea, Dios no te va a fallar. O sea, no es como que hoy eres cristiano y de repente, pum, te fuiste al infierno porque Dios te falló, porque no fue capaz de cumplir su promesa. No, esa esperanza segura de salvación no va a terminar en desilusión, como terminan muchas veces las esperanzas que ponemos en otros seres humanos. En desilusión. Al no cumplir lo que esperábamos que se cumpliera. Pero con Dios no sucede así, porque la esperanza que tenemos en Él es segura. Y porque Dios no puede mentir y porque Dios cumplirá todo lo que promete, sabemos, y Dios lo firma con la sangre de su Hijo en la palabra, que esa esperanza no va a acabar en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Dios no te va a fallar porque Él te ama tiernamente. Los que somos padres sabemos cómo se ama a un hijo. Aunque el hijo sea rebelde y aunque el hijo sea desobediente y aunque el hijo sea lo que sea, somos padres y Dios nos ha dado esa ternura y ese amor para nuestros hijos. Si nosotros, siendo terribles pecadores, podemos amar así, entendamos cuánto nos ama Dios, con cuánta ternura. Dios es severo, claro, pero Dios también es tierno con sus hijos.
Creo que a veces que los calvinistas, que los presbiterianos enfatizamos más esta parte de la severidad y el juicio de Dios, y está bien, siempre y cuando recordemos que Dios es tierno y Dios te ama y me ama. Y sí es cierto que Dios nos salvó para su propia gloria, ¿ok? O sea, el fin último de la salvación es que Él reciba gloria, pero su amor por nosotros fue el medio. O sea, nunca olvidemos, Dios nos ama y nos ama con mucha ternura. Somos sus hijos porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué mayor prueba quieres del amor de Dios? Que una de las personas de la Trinidad, Dios mismo, está viviendo dentro de ti. 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, incapaces. El ser humano por sí solo es incapaz de salvarse. No puede cumplir la ley perfectamente. Ya pecó una vez, eternamente merece el infierno. No hay manera de salvarte por ti mismo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Quieres ver la extensión y la muestra y la demostración del amor de Dios por nosotros? Éramos totalmente incapaces, éramos enemigos de Dios, éramos escoria, pues. Y aún así Dios mandó a Cristo en el momento preciso de su plan redentor. ¿Para qué? Para tomar sobre sí el castigo que nosotros pecadores merecíamos. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, que no hay, porque Pablo ya lo dijo. Pero dice, a ver, vamos a suponer que hay una persona honrada y dice, y tal vez alguien por esa persona diría, bueno, pues yo doy mi vida por esa persona, ¿no? O hay una persona extraordinariamente buena, dice, tal vez alguien diría, pues yo doy mi vida por esa persona porque es extraordinariamente buena. Pero dice, pero Dios. Cuando hay un pero es porque está haciendo un contraste tremendo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tal vez alguien dice haya por ahí en el mundo que se anime a dar su vida por alguien extraordinariamente bueno, pero ¿quién va a dar su vida por el pecador? ¿Quién va a dar su vida por el destituido? ¿Quién va a dar su vida por el leproso espiritual? ¿Quién va a dar su vida por el enemigo rebelde? Pero Dios. En la cruz mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, la cruz desde luego muestra, y no lo olvidemos nunca, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Pero en la cruz también queda más que demostrado, porque la Biblia nos dice que así lo mostró, el gran amor que nos tiene. Nunca permitas que nadie minimice el amor de Dios por ti en su obra de salvación. Sí, otra vez lo digo, te salvó para su propia gloria, número uno, pero lo hizo para mostrar que el gran amor que nos tiene un gran amor tierno. ¿Y cómo lo mostró? Enviando a Cristo, su Hijo, a morir, tomando el lugar del pecador en la cruz por nosotros, cuando éramos viles y terribles pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Escucha esto, para la persona que todavía cree que la salvación se pierde y no ha entendido la naturaleza de la obra de la redención. Si Él vino a morir por nosotros cuando éramos pecadores, y lo dice, cuando todavía éramos pecadores, ¿qué va a pasar ahora que somos parte de su familia? Somos hijos adoptados. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios.
Si cuando éramos pecadores terribles que no le amábamos y levantábamos el puño contra él en señal de rebelión y no nos interesaba Dios, cuando éramos lo peor de lo peor de lo peor, él envió a su hijo para mostrarnos el gran amor que nos tiene a morir por nosotros. Ahora que hemos creído en él y nos ha adoptado como hijos suyos y estamos unidos a Cristo, una vez que somos declarados justos por la sangre, por la vida que Cristo derramó en la cruz, con toda seguridad, él nos salvará de la condenación de Dios. Otra vez, como dijo bien Julio, la condenación es de Dios. Dios te salva de él mismo. Dios te salva de su propia justicia, de su propia ira, de su propia condenación. Pero si él ya te mostró ese amor cuando eras un terrible pecador, ¿cuánto más crees que te va a amar y te va a salvar hoy que eres su hijo? De verdad que yo sé que hay hermanos, y son hermanos verdaderos, que creen que la salvación se pierde. Sé que lo hacen por desconocimiento, sé que lo hacen en ignorancia, sé que lo hacen porque porque no estudian a lo mejor con profundidad, porque tienen ahí un tema donde Dios les tiene que dar más luz. Sé que lo hacen por muchas razones, pero está muy cerca de ser una herejía el decir que la salvación se pierde, porque estás atentando contra el sacrificio de Cristo, estás atentando contra la fidelidad de Dios y estás atentando contra el amor de Dios. Entonces, con toda seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios ya quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea, lo repite Pablo. Si ya nosotros somos amigos de Dios, una vez que su Hijo muere por nosotros, y esa relación ya quedó establecida, ¿ok? Y Él murió por nosotros cuando éramos enemigos. Y si hizo eso por nosotros cuando éramos sus enemigos, otra vez con toda seguridad, es la segunda vez que dice con toda seguridad aquí, con toda seguridad acá, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. No hay manera alguna de que alguien que es cristiano vaya a dejar de ser cristiano. No hay manera alguna de que alguien que está unido a Cristo se vaya a desprender de Cristo. El cristiano aún puede cometer el peor pecado y recibirá la disciplina de un padre que le ama, pero jamás, jamás, jamás puedes dejar de ser salvo. Jamás puedes perder tu salvación. Jamás está en riesgo tu destino eterno si tú has tenido el mismo tipo de fe que tuvo el patriarca cuando fue justificado. Y notemos que dice dos veces en dos versículos contiguos, con toda seguridad, con toda seguridad. Es algo seguro. En el versículo, hasta aquí arribita, donde dice la esperanza segura, en el versículo 4, segura. Dios está enfatizándonos algo que quiere que entendamos. Hay absoluta y completa seguridad del destino eterno del creyente cuando ha confiado y ha creído en la obra de Jesucristo. Porque esa amistad ya quedó restablecida con Dios. ¿Cuándo? Cuando su Hijo murió, cuando éramos sus enemigos. Con toda seguridad vamos a ser salvos por la vida de su Hijo. ¿Cuál es la implicación hoy? Que somos sus hijos y estamos adoptados en su familia, estamos unidos a Cristo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. El motivo de alegría del cristiano es la nueva y maravillosa relación que tiene con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, que nos hizo con su muerte amigos de Dios. Piensa en esto, somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, estamos unidos a Cristo, donde está Cristo estamos nosotros. Y todo fue porque Él murió por nosotros para mostrarnos el gran amor que nos tiene cuando todavía éramos sus enemigos. El motivo de gozo en la vida del cristiano, ¿cuál es? Esta nueva y maravillosa relación que tiene con Dios.
Y cuando estamos en las dificultades, ¿por qué nos alegramos? En la esperanza segura de salvación por la nueva y maravillosa relación que tenemos con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y entonces, la fuente del gozo del creyente es el entendimiento de la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor y la participación, desde luego, del Padre en la elección y del Espíritu Santo en la aplicación de la redención. O sea, en pocas palabras, ¿de dónde proviene nuestro gozo? De la obra trinitaria en la consecución, la aplicación de la redención. No necesitamos más. Todo lo demás que Dios te quiera dar en esta vida es extra. ¿Sí? Y cuando hay dificultades, no necesitamos más. Y cuando estás en tentación y estás ahí tentado a desobedecer lo que sabes que Dios dice, no necesitamos más que recordar: Él derramó su sangre por mi alma. Porque eso es todo lo que necesitamos para estar llenos de gozo. No es un rayo mágico que Dios manda sobre nuestras vidas y de repente, ¡pum!, ya tengo mucho gozo. No, es tu mente está santificándose frecuentemente en estas verdades. Por eso es que la medida en la cual estés expuesto a la Biblia, a la Escritura, es en la medida en la cual Dios te va a estar santificando. Lo vamos a ver después. Y es muy, muy bueno que leas otros libros cristianos y que escuches predicaciones y que leas confesiones o que leas credos, pero nada de eso es la Biblia. Nada. Todos son cosas muy, muy buenas que traen bendición. Pero si estamos gastando nuestro tiempo en estudiar más teología y libros y esto y otro que la Escritura, estamos mal. Estamos equivocados. Porque Dios te manda que tengas una relación directa tú y el texto. Que tú te sumerjas en la Biblia y tú interpretes la Biblia y tú estudies la Biblia y después te beneficies con lo que han dicho otras personas. ¿No? Pero no podemos sustituir esa ingesta diaria, ese deleite diario del creyente al estar viendo la belleza de Cristo, la belleza de Dios en el rostro de Cristo en las páginas de las Escrituras. ¿Alguna pregunta? Por favor, tengan preguntas. No, nada, Julio, está todo muy claro. ¿Alguna pregunta ustedes? No. Que todo muy claro. Todo muy claro. Ok, vamos, ¿quién más? Vamos, Ileana, hijas, Lili. ¿No? Nadie preguntas. Bueno. Es que estoy viendo si le seguimos o no le seguimos, porque igual ya no nos da tiempo de terminar esta sección, no creo. Así que yo creo que le vamos a dejar acá. Déjenme, Marco, ¿dónde está? Un momentito. Marco ahí para saber que nos quedamos ahí. Y pues aprovechamos el tiempo para preguntar cómo les fue con sus preguntas que tenían que hacer hace mes y medio, 2 meses. Yo la 10 no la entiendo. A ver, ¿qué dice la 10, hermana? Porque ya no me acuerdo. Que leamos Romanos, algunas como, y cómo se relacionan con estos pasajes, con 2 de Samuel, Génesis, algunas, Josué 2, pues varios, todos lo leí, pero no sé cómo se relacionan, lo logré hacer. A ver, pero ¿qué es lo que dice? Bueno, que leas cuál, Romanos, ¿qué y qué? Romanos 3, 25, 26, y que explicáramos cómo se relacionan estos pasajes con 2 de Samuel, con Dios. Génesis 10, etcétera. A ver, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia,
porque él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Ok, creo, a ver, vamos con Julio Echeverría que quiere participar. Venga, brother. No, nada más, pues, todavía estás grabando, no sé si vas a querer que esto quede grabado. Sí, que Ok. quede grabada, pues la reflexión. A ver, díganme ustedes cómo creen que estos dos versículos se vinculan con las otras cosas que ya leyeron, que vienen ahí en la pregunta 10. Por ejemplo, rapidísimo, dime un pasaje que tenías que vincular con Romanos 3:26. Ok. Pues ¿Cuál es? por ejemplo, la de Génesis 12 del 10 al 17. Espérame, a ver, vamos a buscarlo. Génesis 12. 12 del 10 al 17. Vamos a ver. Ok, esto ya lo leímos. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Sí se acuerdan? 12 del 10 al 17. Dice de Abraham y Sarai en Egipto. Ajá. Pero ¿sí se acuerdan qué es lo que pasó ahí o no? Que azotó el hambre, dice. Sí. Ajá, bueno, que azotó el hambre, llegan a Egipto y pues Abraham lo que le dijo, vamos a su esposa, es, oye, di que eres mi hermana, ¿no? Para que no me vayan a matar. Entonces, él le entrega a su esposa al faraón, ¿ok? Porque el faraón le dio muchos regalos a este hombre a causa de su hermana, ¿sale? Entonces, él la toma como mujer. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos en realidad, pero es como muy claro lo que se quiere enfatizar en el texto. O sea, oye, fíjate que es mi hermana, bueno, entonces la voy a tomar como esposa. Él prefirió que tomaran a su esposa por mujer de alguien más antes que él sufrir daño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo creen que se relaciona eso que leímos con este pasaje? A ver, Dana o Liliana, no sé quién es. Lo que nosotros pusimos fue que, bueno, en estos versículos se hace evidente la pecaminosidad de Abraham, la de Isaac y de muchos hombres más que pues están ahí en la Biblia, pero nos dice que en Jesucristo fueron perdonados esos pecados pasados, digamos que en la futura muerte de Jesucristo. O sea, hace evidente como su pecado y luego que Cristo, o sea, como ellos creyeron en él, fueron justificados igual por fe y aunque todavía no había sido la muerte de Cristo, se les fueron perdonados pues sus pecados como a futuro por la muerte de Cristo. Muy bien, ¿quién más? Vamos a Echeverría, ¿qué pusieron ustedes? No pusimos nada porque no hemos respondido. Ok. Bueno, pero es justo eso, hermana. O sea, es justo eso, esa es la vinculación. O sea, si tú lees el pasaje, lo que te va a decir es que él está mintiendo, está poniendo en riesgo a su esposa, está entregando a su esposa en manos de otro hombre por su cobardía. Y de repente no parece que Dios le esté diciendo nada. Y si tú sigues leyendo, por ejemplo, luego vas a ver que hizo esto mismo con Abimelech, con otro rey, ¿no? Y parece que Dios no está haciendo algo ante el pecado del patriarca. Incluso ves que dice, y entonces Dios le dijo, dale regalos, todo esto, y este cuate se fue más rico de cómo entró, después de pecar. ¿Cómo manejas eso? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no estás viendo que Dios está como castigando a Abraham por ese pecado? Que es evidente que es pecado. Entonces, lo vinculas con Romanos, ¿ok? Donde justo era que Romanos, ¿qué? 3, 25, 26. Donde básicamente dice que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es para que fuéramos justificados ante Dios cuando creemos que Él vino a derramar su sangre, ¿no? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Esta es la clave, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Es decir, piensa en esto nada más.
tienes el tribunal allá celestial, tienes al patriarca haciendo esto y tienes a Satanás, acusándole. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Cómo es posible que estés dejando que el hombre que tú has elegido para que sea el padre de tu pueblo esté haciendo esto? ¿Por qué no le castigas? ¿Por qué no estás castigándolo? Y dice, espérame, Satanás, yo soy justo, yo sé lo que estoy haciendo. Voy a actuar con justicia al contenerme y no castigar al patriarca que pecó en el pasado, porque estoy mirando hacia el futuro. Cristo vino 2000 años después del patriarca y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, es decir, en lo que pasa en el tiempo de Pablo. Es decir, Dios no castigó a los santos del Antiguo Testamento porque los consideró perdonados en virtud del sacrificio que Cristo vendría a hacer en el futuro también por ellos. Y de esa manera Dios demuestra su justicia. ¿Sabes qué, Satanás? ¿Quieres ver cómo voy a castigar al patriarca por lo que hizo? Ve la cruz. Una vez que sucede, ahí está. ¿Sabes por qué no pasó nada eternamente con David cuando tomó por mujer a una mujer casada y mató a su marido? Ve la cruz. ¿Me explico? O sea, yo no comprometo mi justicia. Yo estoy castigando los pecados de los patriarcas en Jesucristo, pero en el futuro. Entonces estoy siendo justo, pero no los castigué a ellos por sus pecados, sino castigué a Cristo por ellos en el futuro, así como Dios castigó a Cristo por nosotros, pero en el pasado. ¿Me explico? Porque el sacrificio de la cruz se extiende tanto al pasado de Cristo como al futuro de Cristo. Y todos los demás textos creo que tenían que ver con algo similar, entonces esa es la vinculación. ¿Sí, sí quedó claro o no? Sí. Muy bien. ¿Cuál otra pregunta tienen por ahí dudas? No, ninguna más. Muy bien. Entonces, vamos a, es el 30 de enero, ¿no? Vamos a, los que ya terminaron sus preguntas, les voy a poner aquí por el grupo, si me las quieren mandar por correo o le toman fotos y me las mandan, ¿no? Como para revisarlas todas. Y a mis brothers, vamos a Echeverría, pues a ver si las pueden entregar la próxima semana, si es que creen que puedan, ¿no? Sí, gracias. Sí, vamos o sea, bueno, pues por ahí del 6 de febrero, sí, es 6 de febrero, ¿no? Próximo martes. Porque el punto es que como familia reflexionen en estas preguntas, ¿no? Y tiene, o sea, y tiene un punto, digamos, como muy particular, y es una vez que estamos reflexionando y meditando en estas preguntas en las escrituras concernientes a la justificación por fe, uno, tenemos que maravillarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Y sobre todo tenemos que responder una vez que tu mente está siendo santificada en estas verdades, forzosamente, si lo estás haciendo bien, tienes que responder de una manera doxológica, es decir, tienes que responder en una mayor adoración al Dios que te creó y al Dios que te salvó. Entonces, si Dios lo permite y el Señor lo dispone, la próxima semana, bueno, vamos a continuar aquí en el 5. No, perdón. Déjenme borrar esto acá. Así, ya. Vamos a continuar en el 5:12 la próxima semana y el viernes, si Dios quiere, vamos a retomar Génesis. También ya vamos a ver dónde nos quedamos. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta o todo bien? Todo bien. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿quién nos despide? Vamos orando. Yo. Okay. Hermana, adelante. Bendito Señor y Padre, te damos gracias por estos momentos, Señor, de estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de ser tus hijos, Señor, de ser llamados tus amigos, Padre, de ser salvados por ti, Señor, de que seamos elegidos, Padre, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque eres bueno y te complació salvarnos, mi Dios. Te pido que nos bendigas, Padre, lo que queda de esta semana, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros, con cada familia, Padre, que supla sus necesidades,
que nos ayudes, Padre, a adorarte en nuestro diario vivir, Señor. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias y te pido todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Voy a apagar la presentación, detener la grabación.